Mis amados y hermanos amigos, bendiciones. Bueno, cada vez se acerca más el final de este año y cada vez más cerca de las cosas que el Señor dijo que teníamos que tener fe en este tiempo y confianza. Son muy importantes las dos. Bueno, estamos hablando de parábolas y hoy vamos a hablar de un ciego guiando a otro ciego, porque la comparación la hace el Señor cuando les viene hablando todo el capítulo 6 de Lucas con diferentes temas. Les habló primero de cómo para los judíos el día de reposo era intocable para hacer la misericordia y la bondad de Dios y el perdón. Él llega en ese día y sana a un leproso. Entra a la sinagoga y siendo el día de reposo y estando ellos atentos a ver qué él va a hacer, les, les sana a un paralítico que tenía la mano seca. Después sale de ahí, llama a sus discípulos, forma sus 12 apóstoles. Después comienza a hablarle de las bienaventuranzas, ¿qué esperamos cuando nosotros hacemos algo bueno? Por eso es que yo siempre hago tanto hincapié en que cuando leamos y estemos recopilando información, recopilemos sabiduría. Ya te he dicho lo que es la sabiduría, es allá la diferencia de lo que tenemos que hacer y no estamos haciendo contra lo que Dios dice que debemos hacer. Entonces ahí les comienzo a hablar de unas bienaventuranzas y lo que se espera por hacerlas y lo que Dios espera que nosotros hagamos en su nombre. Pero después comienza a hablarle de algo que es el vehículo de la fe. Te lo he dicho desde casi todas mis enseñanzas o en toda serie que empiezo siempre te doy este principio. Si la fe no va en el vehículo del amor, es muy difícil que tu fe alcance a desarrollar cosas sobrenaturales. Porque el ministerio del Señor Jesús me enseña, ese es el modelo a seguir, el único. Así tengamos apóstoles que nos hayan enseñado y explicado la gracia, que son las buenas nuevas del Señor. Pero el único molde que debemos tratar de seguir, de imitar, es el de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él empieza a enseñarles a ellos de lo que es el amor verdadero. ¿Por qué? Porque Jesús enseña en todo su ministerio que por el amor que Él tenía a las personas, podía sentir sus necesidades. Él podía vivir lo que ellos estaban sufriendo y pasando. Pero nadie puede activar esos sentimientos de misericordia y compasión si esa persona no está inundado del amor de Dios. Porque cuando usted está inundado del amor de Dios, usted se hace sensible al dolor ajeno, a la necesidad ajena, a lo que ellos están deseando que Dios haga, a lo que ellos están esperando recibir del Señor. Entonces, si tu fe no viaja montado en el vehículo del amor por los demás, no vas a ver cosas sobrenaturales. Porque entonces tu fe va a ser yo-yo. Solamente para yo, para yo, para yo, para mí. Sí. No, 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 no. Entonces él comienza a hablarles que por ese comportamiento de ellos, en donde toda la ley, la verdad de Dios, la aplican solo para ellos, para sacar provecho para ellos siempre, y para seguir aparapetando doctrinas que no eran sino dogmas, que eran para manipular a las personas a favor de ellos, no iba a funcionar esa fe que él traía. Entonces comienza a hablarles en el versículo número 39 de Lucas 6. Vamos a parafrasear muchas partes de este evangelio, sobre todo cuando hable del amor verdadero, y no voy a tomar los 8 versículos, sino 4 o 5 de los finales, porque te es obligación a ti, si te interesan estas clases, tomar las escrituras, abrirlas,
No te digo que tengas que tomar notas porque vas a tener el video abierto permanentemente para que lo puedas repetir y estudiarlo con tu Biblia y mirar si los principios que desarrollamos y cómo los explicamos son voz de Dios o son voz de hombre. Así de fácil es esto. La Biblia dice que desechemos las cosas que no son del Espíritu. Y si lo que damos no es del Espíritu, deséchalo. Porque necesitamos tener cosas que dentro de nosotros sean vida y que se puedan practicar. Porque si tenemos un evangelio impracticable, ¿para qué sirve? Pero no, la palabra de Dios dice que es espíritu y espíritu que da vida. Dice el versículo 39, les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿O servirle de guía? ¿Mostrarle cuando ni él mismo sabe por dónde camina? ¿No caerán ambos en un hoyo? En esta parábola Jesús les demuestra al enseñar sobre los ciegos que tanto los maestros de la ley como el pueblo estaban ciegos. Los unos porque interpretaban los mandatos de Dios, las leyes de Dios, las promesas de Dios, los pactos de Dios, según a ellos les convenía, los maestros, los rabinos, los sacerdotes, los levitas. Y entonces eso era lo que adoctrinaban al pueblo y el pueblo ni siquiera trataba de meditar o pensar lo que le decían, sino que por el contrario temía a esos hombres que le daban esa información en vez de temer a Dios. Entonces, el pueblo se hizo ciego por querer seguir a un ciego. Por eso es que es de tanta importancia cuando nosotros escuchamos mensajes, si tú no tienes una mente privilegiada para grabar las partes, pues por lo menos vea donde se predicó esa enseñanza que debe estar en una plataforma y escúchala una y otra vez y abre tu Biblia y chequea y mira para ver si lo que te están diciendo y como te dijeron que se debía de usar es conforme a la palabra. Esa gente no tenía esa oportunidad. Solamente ellos obedecían lo que le decían y repetían sin ponerse a pensar y a preguntarle a Dios, que todos tenían la oportunidad de poder hacerlo. Entonces, ellos les llaman ciegos al no entender la vida de la ley, de los profetas, de los pactos, de las promesas, porque la practicaban muy mal, contraria a lo que ellos estaban enseñando. Por tanto, Jesús les habla directamente a los rabinos y maestros, identificándolos como ciegos, porque estando las escrituras delante de sus ojos, no podían ver el espíritu de la escritura, sino que veían la letra. Por eso Pablo hace énfasis en que si tú vas a la letra solamente y no al espíritu de la letra, que es como la rema, la sustancia, lo que quiere decir, te va a matar, te va a llevar a desobediencia. Entonces, Jesús le habla a ellos, identificándolos como ciegos, porque estando las escrituras delante de sus ojos, no podían entenderla, no podían ver su vida. No podían ver que esa escritura transportaba el amor, la misericordia y el perdón de Dios. ¿Por qué razón? Ellos lo que querían era ser como jueces, hacer justicia ellos en sus propios méritos. Entonces ahí en Lucas, unos versículos más arriba, ya te dije que no los vamos a tocar todos, pero por lo menos estamos del 32 hacia abajo. Ahí te dejo como otros cuatro para que lo estudies tú. Hablando del amor verdadero, Jesús dice, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. O sea, Dios, aquí Jesús nos está llevando a amar a personas que están en contra de nosotros, personas que rivalizan con nosotros, personas que nos han traicionado, personas de las que sospechamos que nos hacen mal. Entonces, Él habla de hacer hechos de amor para esas personas. Tú no tienes que convivir ni que sean tus amigos, sino enséñales el amor de Dios. Mientras ellos te juzgan y te critican, tú perdónalos. Ellos tratan de dividir, tú únelos. ¿Ya? Entonces él dice en el 33, si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. O sea,
Si en el mundo alguien le hace bien a otra persona, él trata de devolverle el bien que le hace, aunque posiblemente alguno no lo haga. Pero eso es lo que todo el mundo espera. Si tú le haces bien a una persona, tú esperas que te devuelvan bien. Pero Jesús está enseñando que a los que te hagan mal, a esos, enséñales amor. Enséñales perdón, misericordia. Si ellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos mismos la cantidad y los intereses. O sea, cuando tú le prestes a alguien, no le prestes eh, con el incentivo de recibir beneficio o que le prestes que queriendo, esperando que te devuelvan el dinero. Si tú le prestas a alguien, préstale, salvo de que la persona te diga, mira, quiero que me hagas un préstamo, ¿ya? Y yo te lo voy a pagar, vamos, porque la partida es considerable. O te dice, o puede que no sea considerable, pero él desea pagarte, ¿ya? Entonces, si él te lo dice, ya se convierte en un pacto de préstamo con retribución. Pero cuando tú le vas a dar a alguien, o le vas a prestar a alguien que está en necesidad, tú no esperes que te devuelva, no esperes. Tú hazlo con amor, con sinceridad. Tú lo necesitas, ten, yo te lo doy. Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien. Y prestad no esperando nada a cambio. Y vuestra recompensa será grande y seréis hijo del Altísimo. Aquí viene la explicación de por qué el mover de la fe tiene que ser en un vehículo llamado amor. Dice, haced bien y prestad no esperando nada a cambio y vuestra recompensa será grande y seréis hijo del Altísimo. O sea, de la naturaleza de tu Padre. Porque Él es bondadoso para los ingratos. Imagínense ser bondadoso con el que nunca siquiera te va a reconocer que tú le hiciste un favor, que se va a olvidar. ¿Y qué tal con aquellos que son hiperversos, como dice Jesús? Que a pesar de que tú les das la mano, están planificando cómo hacerte daño. Sé bondadoso con esa gente. Sé misericordioso, así como vuestro Padre es misericordioso. O sea, Dios está hablando que las buenas nuevas que Él trae un cambio. Ya no es como la ley decía, que era diente por diente, ojo por ojo. No, no. Eso quedó cancelado. Ahora el Señor va a enseñar el amor a todo el mundo, porque por eso Él murió por todo el mundo, aunque todo el mundo no lo acepte a Él. Pero Él hizo provisión para todos, porque el amor del Padre en Jesús en la cruz, en su sacrificio, lo que enseña es la bondad, la misericordia, el perdón, el anhelo de Dios, volver a comprar lo que él perdió que era suyo en Génesis. Él perdió el alma del hombre y la quiere volver a comprar con el sacrificio de su hijo. Por eso Pablo habla de que somos deudores a Jesús, que no somos deudores a esta carne. Entonces de eso es que está hablando. Entonces cuando Jesús va a comenzar a hablar sobre esto, lo que él comienza a hablar es de cómo ellos, por no interpretar correctamente las escrituras, ellos hacen todas las cosas como si ellos fueran Dios, como si ellos fueran el juez, los que hacen el juicio. Entonces comienza a hablarles de ese verdadero amor, pero cómo ejecutarlo, cómo hacerlo. Entonces, por eso le llama que son guías ciegos guiando a un pueblo ciego. Y solamente los manipulaban enrostrándole los hechos por los cuales debían de ser castigados y recibir ofrendas. Entonces, en el versículo 37 al 38, él explica algo y te lo va a leer de dos versiones. La que me gusta es esta. No se conviertan en jueces de los demás y Dios no los juzgará a ustedes. No sean duros con los demás
y Dios no será duro con ustedes. Perdonen a los, perdonará a ustedes. Denles a otro lo necesario y Dios les dará a ustedes lo que necesiten. Esto es increíble. No solamente de perdonar como Dios perdona, sino que le demos a los demás lo que ellos necesiten, lo que sea necesario para ese momento de ellos. Y Dios nos dará a nosotros lo que estemos necesitando. En verdad, Dios les dará la misma medida que ustedes den a los demás. Si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo, bien apretada, repleta, y sin que tengan que ir a buscarla. Esta frase, por muchos años, yo no lo hubiera entendido de esta forma. Pero una vez que ya puedo contemplar esta, puedo ver diferente la que normalmente conocemos, como lo conocemos mejor hoy. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Da y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosante. Vaciarán en vuestro regazo. Para poder que te la echen entre tus piernas, tú tienes que estar en tu casa, sentado o en cualquier lugar que de la gente te va a ir a buscar para devolverte el favor que tú hiciste, pero sin que tú lo pidas, van a llevar una medida más grande, van a llevar una medida buena, apretada, remecida y rebosante más de la que tú diste. Porque eso es lo que hace el Señor. Yo no conozco del Señor, sino que a pesar de que soy infiel, a pesar de que me puedo apartar de Él por momentos o por días o por semanas, o en algún momento en mis 32 años del Evangelio que he estado en pecado continuo por cualquier motivo, y a pesar de eso, Él nunca ha quitado sus ojos. Por el contrario, siempre me ha atraído, me ha explicado, me ha corregido, no me ha dado azotes, sino que me ha ayudado a dejar de hacer lo que era malo. Ese es el Dios que yo conozco, porque con la medida con que midáis, se os volverá a medir. Esa esa justicia que viene a golpear es cómo empleamos la fe para nosotros y no la fe para otros. No somos la mano de Dios para bendecir, para dar misericordia, para dar compasión, para dar bondad y para dar perdón. Porque eso es lo que Dios espera de cada uno de sus hijos, que tomen de su naturaleza y del amor con que Dios los ama, se muevan en esa fe, no impartiendo juicio y condenación y juzgando, sino por el contrario, amando las necesidades de las personas. Porque cuando nosotros amamos la necesidad de la persona y en nuestro corazón está el deseo de ayudar para que esa persona salga, nos vamos a mover en la compasión que Dios se puede mover por una persona, en la misericordia en que Dios se puede mover hacia una persona, en el perdón que Dios le da a esa persona, pero lo va a manifestar a través de nosotros, a través de ti, a través de mí. Nosotros somos la continuación del ministerio del Señor Jesús en la tierra. Nuestra fe es para beneficio del necesitado, pero no vamos a sentir esa necesidad de esa persona si el amor de Dios no nos invade. ¿Hasta dónde tú sabes cómo te ama Dios? ¿Has mirado tu pasado, tus días no muy lejanos y has visto ese amor de Dios derramado hacia ti y hacia mí? A pesar de nuestros errores, Él nos corrige, nos trae con lazos de amor. Recibimos esa instrucción con disciplina para salir. Disciplina, profeta, sí. Así como Dios usa manos para bendecirte, Dios también puede usar manos para corregirte. Sí, Él no va a bajar del cielo con una correa. No, somos como hierro que nos limamos uno con otro.
Por eso es que muchas veces desechamos la persona que no nos gusta, porque hay áreas de nuestra vida que queremos limar y queremos sacar a esa persona que ha sido enviada para limarnos. Sí, siempre Dios va a usar de una manera o de otra cómo atraer nuestra atención para corregirnos en las cosas que tenemos que cambiar. Todas las palabras de Dios desde el principio es un amor eterno por el hombre, donde incluye su bondad, misericordia, perdón, provisión, sanidad. Aunque en el principio, desde que el hombre pecó, les enseñó cómo justificarse con él antes de que el Señor Jesucristo viniera por sus pecados, con un sacrificio de animal puro en donde se derramaba la sangre de ese animal para que te pudiera cubrir por un periodo corto de tiempo. Pero ellos haciendo esto tan de continuo, se volvieron en jueces. Ya ellos daban misericordia al que querían dar misericordia. Justificaban al que ellos querían justificar. Y no hablemos de amor porque no se lo daban sino a los más allegados a ellos, según les parecía. Y allí ellos dictaban al pueblo el sacrificio que debían llevar según la falta que tenían. Y se olvidaban de la bondad, la misericordia y el perdón con que Dios los había tratado. Entonces ellos no entregaban esto al prójimo. Es que nadie puede dar lo que no tiene. Si tú no sabes cuánto Dios te ama, tu fe está en una silla de ruedas. Porque para que tu fe sea eficaz, tú tienes que caminar sabiendo, conociendo plenamente que nuestro Dios dio su vida por mí. Y tú te pones en primera persona, Dios dio su vida por mí. Yo soy valioso ante los ojos del Señor. Dios me protege, Dios me corrige, Dios me extiende misericordia nueva cada día, me da esperanzas, me esfuerza, todo para que yo pueda enseñar lo que Él es. Ese es el plan de Dios. La mejor manera de evangelizar es enseñarle a la gente cómo es Dios. Y Dios, aquí tú se lo expliques literalmente, hijos. Los hijos nuestros no aprenden porque tú le des consejos. Los hijos nuestros aprenden porque pueden ver nuestra conciencia, que son los hechos reales que nosotros hacemos. Lo que tus hijos ven, que están cerca de ti, que tú te comportas en el diario vivir, eso es lo que ellos saben que su papá y su mamá es. Asimismo, el Evangelio espera que si nosotros hablamos de fe, enseñemos bondad, misericordia, compasión, esperanza, perdón, amor, que estamos interesados en sus necesidades. Uy, profeta, pero es que en todas partes, entonces no vamos a descansar. Eso hay millones de necesidades. Sí, pero tú no tienes billones de personas a las que tú le estás viendo las necesidades. A lo mejor puedas contemplar la necesidad del planeta Tierra. Pero Dios nos mandó a los que tenemos ahí cerca, a la mano. No solamente darle a los familiares que amamos o a nuestros hijos, a nuestros nietos. No, tú estás relacionado con gente, con familias, donde vives, donde trabajas, a la congregación que vas. Eres tú la mano de Dios que da. Eres tú la boca de Dios que da esperanza, que da fe, que da confianza, que enseña la bondad, la misericordia, el perdón, el favor, la gracia de Dios. Por eso les llama ciegos, porque desconocían la interpretación de las escrituras, donde las escrituras desde el principio solo mencionan el amor de Dios por sus hijos y el deseo solo de hacerles bien. ¿Acaso no dice nuestro Dios que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos? Que los nuestros son a veces de intenciones de hacer las cosas malas. Él no tiene pensamientos de maldad para nosotros, sino de bienestar, de avance, de cubrirnos, de socorrernos. Él está atento, despierto a cualquier respiración, a cualquier palabra que salga de lo profundo de nuestro corazón. Y él sí, cuando hagamos eso, él se va a dejar ver. Por eso les dice después de hablarles de la parábola del sembrador,
que solo los que tengan un corazón receptivo y dispuestos a ser enseñados en la voluntad del reino podrán entender y aplicar su vida, la que él daba, la que él enseñaba. O sea, usted no puede entender, claro que vamos a hablar más adelante de la parábola del sembrador, pero así en términos generales depende el corazón de cada persona como reciba las semillas que dan fruto, así mismo va a ser tu vida. El poder entender la voluntad del reino de Dios para cada uno de nosotros es empezar a movernos en un transporte que se llama amor por la necesidad de los demás, y el que va manejando el coche se llama fe. Siempre que nuestra fe esté montada en el amor por la necesidad de los demás, es cuando la fe opera. Poder entender y aplicar esto a nuestra vida no solamente es de provecho para los que van a recibir eso, sino que nosotros vamos a recibir, como miramos allá arriba, en nuestro regazo, medida buena, abundante, apretada, rebosando, que no podremos con ella. Porque esa es la promesa de nuestro Dios, a quien se mueve en amor por la necesidad de los demás, extendiéndoles bondad, misericordia, la justicia de Dios, el perdón. Esa es la gente que en este tiempo el Señor va a levantar. Pero se me terminó el tiempo, mis amados. Ya seguiremos hablando sobre esta misma parábola de un ciego guiando a un ciego. Ver claramente, ha quedado de tal manera cegado que está caminando con tropezones. Y más si es que trata de guiar a otras personas que se han hecho ciegos por culpa de él o de otros. Padre, te damos gracias en el nombre de mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Y Señor, sé que vienen tiempos difíciles y complicados, como lo anunció Pablo, pero en medio de ellos, tú harás ver tu gloria y nuestro futuro está asegurado, lleno de esperanza y bendición y gracia, si nuestra fe se mueve en el amor por la necesidad del prójimo y más de nuestros hermanos. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.